Hola, bienvenidos a mi canal MD44. Hoy nos adentramos en un misterio. Vamos a intentar descifrar un código oculto en las Escrituras, una profecía, una de 2000 años que, fíjense, parece que está llegando a su fin, justo en nuestra generación. Así que la pregunta que quiero que tengamos en mente es esta. ¿Y si una historia muy antigua, tuviera la llave para abrir una profecía futura? ¿Es posible de verdad que los patrones del pasado no sean solo historia, sino que fueran diseñados para mostrarnos lo que está por venir? Vamos a verlo juntos. Resulta que hay un paralelismo, uno potentísimo, que muchas veces, la verdad, se nos pasa por alto. Y es uno que conecta dos de los momentos más monumentales de toda la Biblia. Por un lado, el regreso de Moisés a su pueblo, y por otro, la tan prometida segunda venida de Jesús. Fíjense bien en esto, porque los detalles se alinean de una forma increíble. No estamos hablando solo de una trompeta, no. Es que en ambos casos, después de una larga ausencia, la gente empieza a dudar. ¿Y al final qué pasa? Pues la misma separación. Los fieles por un lado, los rebeldes por otro. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Esto tiene toda la pinta de ser un patrón divino, como una sombra del futuro que se proyectó en el pasado para que la viéramos. Y por si quedaba alguna duda de si esto es legítimo, si podemos hacer esta comparación, el propio Jesús lo confirmó. Dijo que todo, absolutamente todo lo que se escribió en la ley de Moisés, en realidad hablaba de él. Así que esto nos da luz verde, por así decirlo, para leer estas historias no solo como hechos del pasado, sino como auténtica profecía. Vale, tenemos un patrón, eso está muy bien, pero con un patrón solo no basta. Para que esto sea una profecía de verdad, necesitamos una línea de tiempo, una cronología. Y lo fascinante es que la Biblia nos da la clave para descifrarla, y además es que ha estado ahí todo el tiempo, oculta a plena vista. El concepto clave que tenemos que entender aquí es lo que se conoce como el día profético. A ver, es un principio bastante sencillo. El tiempo de Dios y nuestro tiempo no funcionan igual. O sea que, cuando una profecía habla de un día, no siempre, de hecho casi nunca, se refiere a 24 horas. Y aquí está la pieza que lo cambia todo. La segunda carta de Pedro nos da la fórmula, la equivalencia divina. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta, amigos, es la llave que abre la cerradura de este misterio profético. Y ahora que tenemos esta llave en la mano, podemos ir a un versículo del profeta Oseas. Un versículo que a primera vista parece, un poco oscuro, sin más, pero que al aplicarle esta clave, de repente, ¡boom!, se ilumina con un significado completamente nuevo y, la verdad, asombroso. Esta profecía va dirigida a la nación de Israel y habla de un tiempo de restauración, de volver a la vida, por así decirlo. Esto es después de que fueran dispersados, un evento que, como sabemos, empezó después del rechazo al Mesías en el primer siglo. La promesa está ahí, es muy clara, pero la gran pregunta siempre ha sido ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues aquí es donde todo cobra sentido. Cogemos la clave que acabamos de ver, un día son 1000 años, y la aplicamos a la profecía de Oseas. Esos 2 días de los que habla se convierten en 2000 años. Y así, de repente, una promesa que parecía muy lejana y vaga se transforma en una línea de tiempo súper específica. Después de 2 milenios, Israel será restaurado, volverá a la vida. Y con esto pasamos de la teoría, de la profecía, a la historia real, a los hechos que podemos comprobar. Porque claro, si esta profecía es cierta, deberíamos ser capaces de mirar atrás en la historia, en nuestra historia reciente, y encontrar su cumplimiento, ¿no? A ver, vamos a trazar esa línea de tiempo. Empezamos en el año 30 después de Cristo, más o menos, que es cuando comienza la dispersión de Israel. Sumamos 1000 años, el primer día profético, y nos plantamos en el 1030. Sumamos otros 1000 años, el segundo día profético, y llegamos al 2030. La profecía decía que Israel sería revivido después de 2 días. O sea, en algún punto durante ese segundo milenio, antes de que acabe en 2030, Y entonces pasó algo que nadie se esperaba, algo que para muchos fue un milagro. En el año 1948, contra todo pronóstico, contra toda lógica histórica, la nación de Israel volvió a nacer. La precisión es de verdad impresionante. El año 1948 cae justo al final como en el atardecer de ese segundo día profético. Cumple la profecía de Oseas a la perfección. Pero es que hay más. La Biblia está llena de patrones. Pensemos en esto. ¿Es casualidad que Abraham, el padre de la nación, naciera exactamente 1948 años después de Adán? ¿O es como una firma de un diseñador divino conectando el nacimiento del padre con el renacimiento de la nación? Es para pensarlo, ¿eh?
Bueno, ya hemos visto la primera parte de la profecía cumplida. Así que, lógicamente, ahora nuestra atención se dirige al futuro. Si los 2 primeros días se han cumplido, ¿qué pasa con el tercero? ¿Qué nos dice la profecía sobre el amanecer de ese tercer día? El año clave aquí es 2030. Marca el final de ese segundo día profético de 2000 años y por tanto el comienzo, el amanecer del tercero. Y es que alrededor de esta fecha es increíble, pero varias líneas de tiempo proféticas parecen converger, se juntan. Pensemos, es el tercer día desde la crucifixión. También es el 7º milenio desde Adán, el gran sábado de la historia, el día de reposo. Y la profecía de Oseas termina con esa promesa para el tercer día. Nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Podría ser este el comienzo de ese tan esperado reinado de 1000 años? Y ya para ir terminando, es muy importante que entendamos para qué sirve toda esta información. Esto no va de poner una fecha en el calendario y decir, ¿es este día? No, va de algo mucho más grande, mucho más profundo. Y tenemos que ser muy, muy claros con esto. La propia Biblia dice que nadie, absolutamente nadie, sabe el día ni la hora exactos de su regreso. Cualquiera que intente fijar una fecha está yendo en contra de esa advertencia tan clara. Pero, y este es el gran pero, la Biblia también nos dice que estemos atentos, que conozcamos los tiempos, las estaciones. Y aquí es donde nos queda la pregunta final, la que tenemos que llevarnos para reflexionar. Vale, no podemos saber el día ni la hora, de acuerdo, pero ¿podría ser que todo este tapiz, este increíble tejido de paralelismos, de cronologías, de profecías que se cumplen, nos esté gritando que estamos viviendo precisamente en la estación de su regreso? La respuesta, claro, queda para la reflexión de cada cual. Si te gustó el vídeo, suscríbete, deja un me gusta, comenta lo que más te ha gustado y comparte el vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en MD44.